¿Qué no hay? En Talara no falta personal médico, falta personal técnico, faltan sillas de ruedas, no tenemos cama, no hay un espacio adecuado. Ya deberían las autoridades preparar un adecuado espacio para los pacientes que están en este espacio. No es posible que estén ahí en la intemperie, deberían prepararles. Los que están ahí son pacientes. Sí, los que están, lo que le llamamos aquí en triaje, son pacientes que están contagiados con COVID. Son pacientes que tienen comprometidos mucho los pulmones. Entonces no es posible que estén ahí hasta la noche sentados en una silla. Yo también tengo mi paciente en UCI. Mi hermana entró con una saturación, con el 50% de daño de sus pulmones dañados. Hoy día me dan el resultado que tiene el 90%. Ahora ella con sus mismas palabras me dice que no está atendiendo la atención adecuada. ¿Cómo es posible que entra con 60 y me dicen que está con 90 y ahorita con una saturación de 20? ¿Cómo es posible, digamos? Se le pide la ayuda a todos en general, de que es hora de que pongan cartas en el asunto, porque no es posible que nosotros como familiares veamos la situación que estamos afrontando. Todos los días mueren 5 a 10 pacientes. Y yo, como familiar de mi hermana, estoy totalmente dolida, porque verdaderamente ella misma me lo ha dicho, que aquí no se abastecen tanto los médicos. Hace falta más personal. Totalmente personal. 30 doctores que hay son suficientes, más de 100 personas en UCI. Imagínate usted, póngase a pensar. ¿Cuál es su nombre, señora? Cintia Arca. Y mi paciente es Shirley Arca Rodríguez.